Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Los derechos humanos de las mujeres son reconocidos desde los mediados del siglo XX por las Naciones Unidas, aunque la lucha por estos derechos inició en el siglo XVIII, por luchas constantes en Francia e Inglaterra. En Latinoamérica, estas luchas se propagaron en el siglo XX, sobre todo con el fin para obtener el derecho al sufragio en 1948, cuando se aprobó el Derecho Universal de los Derechos Humanos. Convenciones nacionales más importantes. La Convención sobre la Nacionalidad de las Mujeres en 1933. La Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles Políticos sobre la Mujer en 1948. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres internacionales. ¿Qué son los derechos de las mujeres? Las mujeres tienen los mismos derechos iguales que el hombre de poder trabajar. No por hecho de ser mujer está obligado solo a hacer los trabajos del hogar o ser ama de casa. Como pareja tienen la obligación, el rol de cuidar a los hijos de la misma manera que la mujer. Tienen el derecho de ser apoyada mutuamente en los temas del hogar. Se debe ver a la mujer como una persona independiente que tiene los mismos derechos que un hombre, tanto en trabajar y dispersarse, también de ser democrática, fluir en cualquiera de los aspectos culturales, deportivos, políticos de la humanidad. Toda mujer tiene reconocimiento, goce y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales internacionales. Entre estos se encuentra derecho a la educación, derecho a la salud, derecho sexual y reproductivos, derecho a la participación política, derecho a una vida libre de violencia. Entre las situaciones que vulneran los derechos humanos reconocidos internacionalmente a favor de las mujeres se encuentran como la esclavitud ajena, que es recurrente casi en todos los países del planeta. Esto hace mención a las mujeres que son atraídas con promesas de empleo, iniciando así la violación de los derechos humanos a partir del tráfico de personas y posteriormente a la venta a manera de la figura comercial. Y finalmente el sometimiento al ejercicio de la prostitución, partiendo una realidad indiscutible, ya que la prostitución no es una actividad profesional, sino la explotación de la mujer por el hombre. Referente al contexto latinoamericano, las mujeres merecen recordarse de las muertes y desapariciones forzadas de innumerables mujeres tanto de Latinoamérica y en nuestro país Bolivia, donde hubo mujeres que lucharon por los derechos humanos de las mujeres. Muchas asesinadas y violadas que tenían perfil físico de ocupaciones muy comunes. Lo cierto que los comportamientos relacionados son consecuencia de las conductas discriminatorias en contra de la mujer en el país. Según los estudios de la ONU, el 70% de la población que vive en la pobreza son mujeres. 7 de cada persona que sufre hambre son mujeres. El mayor índice de violencia contra la mujer lo sufren las mujeres indígenas y la mayoría de las niñas embarazadas entre los 10 y 14 años de edad son productos de una violación. Se advierte de este modo que en diferentes lugares del planeta las mujeres siguen siendo violentadas en sus más elementales derechos, incluyendo en los países desarrollados, donde se podía suponerse que el tema ha sido superado, pero no es así. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia es una garantía para la vigencia de los derechos de las mujeres, ya que busca reducir la desigualdad, la exclusión y discriminación. Derechos humanos de las mujeres en Bolivia.
Nuestra Constitución política reconoce 3 grandes grupos de derechos: civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y derechos de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos. Es importante conocerlos para exigir su cumplimiento y denunciar su vulneración. ¿Por qué es importante hablar de los derechos humanos de las mujeres? A pesar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que los derechos son iguales para mujeres y hombres. En la práctica, los derechos de las mujeres son violados diariamente en todas partes del mundo, con hechos de violencia de género como violencia sexual intrafamiliar, acoso y discriminación en el trabajo y los centros educativos, violencia política, feminicidio, acoso sexual, inequidad en el acceso a la toma de decisiones, desigualdad de oportunidades, violencia hacia la mujer. De cada 10 mujeres, 7 declararon haber sido agredidas por un varón y casi todas viven el agresor en la misma casa. El total de casos denunciados, un 93% de los agresores son hombres y el 78% de este grupo son esposos o concubinos de las denunciantes. Vulneración de los derechos. Muchas veces no nos damos cuenta que se violan nuestros derechos porque creemos que las cosas así deben de ser y no lo defendemos o quedan en la impunidad. La mortalidad de las mujeres. En nuestro país, muchas mujeres mueren por problemas derivados al parto. Por cada 100.000 niñas o niños que nacen vivos, mueren 390 mujeres al tenerlos. Y el 42% de las mujeres enfrentan su embarazo con niveles de desnutrición crónica, sobre todo en las zonas indígenas originarias y campesinas. Según datos del Ministerio de Salud, el cáncer del cuello uterino y el cáncer de mama están entre las principales causas de la muerte de las mujeres y ubican a Bolivia entre los primeros países con los índices más altos de la región. El principal causante de la muerte de las mujeres es el virus del papiloma humano. ¿Qué es discriminación contra la mujer? Discriminación es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? Es una institución creada para velar por la vigencia, promoción y difusión, cumplimiento de los derechos humanos, individuales, colectivos que se establecen en la Constitución. La ley número 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, es una norma muy importante de protección que tiene con fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno en sus derechos para vivir bien. Esta ley establece mecanismos y medidas políticas integrales de prevención, atención y protección y reparación para las mujeres en situación de violencia. También se encarga de perseguir y sancionar a los agresores. ¿Y usted hará respetar los derechos como si fueran sus propios derechos? Gracias.